¿Y si Chonsang nunca murió? ¿Y si Onjo siempre fue la cura? ¿Y si el virus de Estamos Muertos en realidad nunca desapareció? Durante todo este tiempo hemos analizado los mayores misterios de la serie. Hemos descubierto pistas ocultas y creado teorías que miles de personas han visto y debatido. Y como acabamos de llegar a los 10,000 suscriptores, quise hacer algo especial. Antes que nada, muchísimas gracias por formar parte de este canal. De verdad significa mucho para mí. Así que hoy reuní las teorías que más les han gustado y las más importantes de Estamos Muertos en un solo video, para que puedan disfrutarlas. Quiero que mientras vean el video me digan en los comentarios cuál de todas estas teorías sigue siendo su favorita, o cuál creen que será realidad en la temporada 2. Pónganse cómodos porque vamos a pasar una hora entrando en los misterios más grandes de Estamos Muertos. Comencemos. Chonsang sobrevivió y así regresará en la temporada 2. Chonsang, ¿cómo sobrevivió y cómo va a regresar? Antes de empezar quiero aclarar algo. Esto es solo una teoría y un análisis. No busco imponer mi opinión, solo compartir con ustedes lo que yo creo que podría pasar. Ahora sí, Chonsang, ¿cómo sobrevivió y cómo va a regresar? Este video ya estaba en mi lista de videos pendientes. Sin embargo, Lucas Santiago, un suscriptor del canal, también me pidió que hablara sobre esta teoría, así que decidí traer este video antes de lo que tenía planeado. ¿Cómo sobrevivió? Sabemos que Chonsang cayó junto con Winam en medio de la explosión y el fuego supuestamente terminó cubriéndolos a ambos. Entonces la pregunta es, ¿cómo logró sobrevivir? Primero hay que mencionar algo importante. Se sabe que probablemente Winam no regresará en esta segunda temporada, ya que el actor actualmente se encuentra realizando su servicio militar. De hecho, ya estaba ahí cuando las grabaciones apenas estaban comenzando. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo se explica que Chonsang sí sobreviva, pero Winam no? Diferentes tipos de zombies. Sabemos que en esta segunda temporada habrá nuevos tipos de zombies y mutaciones, y si eso pasa con los zombies, también podría pasar con los mombies. Recordemos que el profesor de ciencias explicó que la única forma segura de acabar con los zombies era usando fuego, pero si los zombies están mutando, es posible que esa regla deje de aplicarse. Así que una posibilidad es que Chonsang se haya convertido en una nueva clase de zombie, uno al que el fuego ya no puede matar. De hecho, si observamos bien la escena de la explosión, podemos notar algo interesante. El fuego parece consumir a Winam, pero no parece afectar de la misma forma a Chonsang. Y no es porque esté cubriéndose con el cuerpo de Winam. El fuego lo rodea completamente, así que incluso si se cubriera por delante, el fuego lo alcanzaría por detrás. Pero eso no parece suceder. Por eso da la impresión de que Chonsang podría ser inmune al fuego. ¿Cómo va a regresar? En la última escena donde se ve a Chonsang aparecen varios cuerpos cubiertos de cenizas. Hay un cuerpo en la parte superior que muchos dicen que podría ser el de Chonsang. Pero siendo honestos, a mí no me parece que sea él. Si observamos bien la imagen, ese cuerpo no parece tener las coderas ni las protecciones en las piernas que Chonsang llevaba cuando cayó. Por eso yo creo que ese cuerpo no es el suyo. Posible escena de regreso. Una forma en la que podrían mostrarnos su regreso sería esta. Tal vez lo veamos saliendo de debajo de esos cuerpos, cubierto de ceniza y humo, mientras tose y apenas logra levantarse. Sería una escena muy impactante, porque significaría que sobrevivió a todo lo que pasó en la explosión. El posible flashback. También creo que la serie podría mostrarnos un flashback. Un flashback donde expliquen qué pasó después de la explosión y cómo Chonsang terminó encontrándose con Namla. De hecho, yo creo que los primeros zombies que veremos juntos sean Namla y Chonsang. Mi teoría es que el flashback de Namla y el de Chonsang se unirán. Por un lado veremos qué pasó con Namla después de escapar, y por otro lado qué pasó con Chonsang después de la explosión. Y justo en el momento en que sus historias se cruzan, se encuentran. Incluso existe la posibilidad de que Namla haya regresado a buscarlo, porque aunque ella le dijo a Onjo que en la construcción ya no había nadie, tal vez sí sintió a alguien, pero decidió no decirlo. Y después, cuando escapó, volvió para buscarlo. ¿Será un zombie? Creo que aquí la respuesta es bastante clara. Sí,
probablemente Chonsang sí se da un mombi. Lo que no sabemos es qué tipo de mombi se da, porque todo apunta a que en la nueva temporada habrá muchas mutaciones nuevas, tanto de zombies como de mombis. De hecho, hay una foto que se filtró de Jun Chan-young, el actor que interpreta a Chonsang. En esa imagen se le puede ver lleno de sangre, con la ropa sucia y rota, como si hubiera estado peleando y sobreviviendo en las calles durante mucho tiempo. Ese look encaja completamente con un mombi que ha estado viviendo y sobreviviendo con más mombis entre zombies. Además, su apariencia es muy desaliñada y con el cabello más largo, justo como se debería ver un mombi que ha estado viviendo y sobreviviendo en las calles. Además, en esa foto se puede observar que Chonsang tiene sus dos ojos, lo cual es señal de que es un mombi. Y aquí surge otra pregunta que muchos se podrían hacer. ¿Por qué Chonsang sí tendría sus dos ojos, pero Winam no? Sabemos que en la escena de la pelea de Chonsang y Winam, Winam logró lastimar el ojo de Chonsang, así como él lo hizo con Winam. Entonces, ¿por qué él sí tendría sus dos ojos de regreso y Winam no? La posible explicación podría estar en el momento en que cada uno perdió el ojo. Cuando Winam perdió su ojo, todavía no había sido mordido, es decir, aún no era un mombi. En cambio, Chonsang perdió su ojo después de haber sido mordido, o sea que ya estaba en proceso de convertirse en mombi. Y sabemos que cuando alguien se convierte en mombi, su cuerpo comienza a regenerarse, curando muchas de las heridas que recibe, pero no las que tenía antes de convertirse en mombi. Por eso existe la posibilidad de que el ojo de Chonsang se haya regenerado. Aunque también existe otra posibilidad, y es que en el momento en que fue tomada esa foto, el actor aún no hubiese sido 100% caracterizado y por eso aún no le hacían el maquillaje del otro ojo. Aunque siendo honesta, yo creo más en la teoría de la regeneración. Ahora, muchos también recuerdan que durante la pelea con Winam a Chonsang le sangró la nariz. Y sí, en la serie eso muchas veces es una señal de que alguien está comenzando a convertirse. Pero en este caso no necesariamente tiene que significar eso. Después de todo, es bastante normal que después de una pelea fuerte la nariz sangre, simplemente por un golpe o por el impacto. Hago una pequeña pausa ya que editando esto me di cuenta de un error que cometí. Dije que a Chonsang le empezó a sangrar la nariz después de haber peleado con Winam, y esto no es cierto. A Chonsang le empezó a sangrar la nariz antes de encontrarse con Winam. De hecho, le empieza a sangrar la nariz y segundos después Winam se para frente a él. O sea que antes de eso aún no habían peleado ni nada por el estilo. O sea, mordió a Chonsang, se fue, Chonsang espantó a los zombies, le empezó a sangrar la nariz y ahí es cuando vuelve a encontrarse con Winam y luego empieza la pelea. Entonces su sangrado no es por la pelea. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que se esté transformando, ya que hay que tener en cuenta algo. En este punto Chonsang ya estaba completamente agotado. Llevaba días corriendo, sin comer, sin descansar bien, peleando con zombies, había sido mordido y además acababa de despedirse de Donjo y sus compañeros, que pues habían sido muy importantes. Todo ese estrés físico y emocional puede provocar perfectamente un sangrado en nariz, incluso en la vida real. Así que este detalle no necesariamente significa que ya se está transformando, ya que hay muchas razones por las cuales a una persona le puede sangrar la nariz, y teniendo en cuenta todo lo que él había pasado es completamente normal y no significa una transformación. De hecho, en la serie hay personajes que tienen síntomas raros sin transformarse inmediatamente, porque el virus funciona diferente en cada persona. Sabemos que va a haber nuevos tipos de mombi, entonces no sabemos cómo funciona el virus en cada mombi y cómo puede transformarse cada mombi, incluso sangrándoles la nariz, aunque no se conviertan en zombies sino en mombi. Así que aunque no fue exactamente por la pelea con Winam, tampoco significa que se esté transformando. Otro detalle que me faltó mencionar es que también no tenía mucho tiempo, literalmente tenía como 1, 2 días o unas cuantas horas que acababa de perder a su mejor amigo. Y además hay otro dato muy interesante que tienen en común los 3 mombis que hemos visto hasta ahora, que tuvieron antes de convertirse en mombis, y que en mi teoría eso es la razón por la cual se convierten en mombis, y que eso también lo tiene Chonsang. Entonces tiene eso en común con los otros 3 mombis de la serie, que son Eunjin, Namla y Winam. Por lo tanto es otra razón para creer que también es un mombi al igual que ellos. Sin embargo, de ese detalle voy a hablar en otro video sobre por qué los mombis se convierten en mombis, ¿ok?
¿ok? Así que esperen ese video para descubrir ese otro dato que nos indica que Chun-sang podría ser un mombi. Así que esa escena no confirma completamente que estuviera transformándose en ese momento. Si quieren ver más de esas fotos, pueden ir a mi video sobre las filtraciones de la temporada 2, donde muestro el posible look mombi de Chun-sang y más fotos del cast y set durante las grabaciones. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que Chun-sang logró sobrevivir? ¿Y de qué forma creen que va a regresar en la temporada 2? Si tienen más teorías sobre Estamos Muertos, déjenlas en los comentarios, porque tal vez una de ellas termine convirtiéndose en el próximo expediente de Archivo Hyo-san. Porque en Hyo-san, algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Hyo-san. Y el expediente de Chun-sang sigue abierto. Porque algunos se convierten en mombis y otros en zombies. ¿Por qué los mombis se convierten en mombis? Y si durante todo este tiempo entendimos mal el virus de Estamos Muertos, porque no todas las personas mordidas terminan igual. Algunos se convierten en zombies comunes, pero otros conservan su mente y se transforman en algo mucho más peligroso, en mombis. Entonces, ¿qué decide quién vive como mombi y quién pierde todo? Hoy te voy a mostrar una teoría que podría explicar todo el sistema del virus e incluso darnos pistas sobre el regreso de Chun-sang. Quédate hasta el final porque la segunda parte cambia completamente lo que creíamos sobre Namla, Winam y los demás. Antes de empezar, esto es solamente una teoría personal basada en lo que mostró la serie. No estoy afirmando que estas sean las razones reales ni que así vaya a pasar en la siguiente temporada. Solo quiero compartir mi interpretación y analizar las pistas que nos dejaron. Y si te gustan este tipo de videos sobre Estamos Muertos, teorías, análisis y secretos de la serie, te invito a dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. Ver todo su apoyo me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para ustedes. Esta es una teoría que yo tenía pensada hacer desde antes de iniciar el canal. Siempre ha sido una de mis teorías favoritas, así que sin duda tenía que traerla. Además de que también es una de las teorías que más me han pedido que traiga. Desde que vimos la serie, una de las mayores preguntas fue ¿por qué algunos infectados conservan conciencia mientras otros se convierten en zombies normales? Vimos casos como Namla, Winam y Eunji, quienes evolucionaron de forma diferente, pero también vimos personas mordidas por ellos que sí terminaron como zombies comunes. Entonces hoy vamos a dividir esta teoría en dos partes. 1. ¿Por qué los mombis se convierten en mombis? 2. ¿Por qué algunos mordidos por mombis también se vuelven mombis y otros no? Vamos con la primera parte. Parte 1. ¿Por qué los mombis se convierten en mombis? Punto 1. El sentimiento más fuerte que el miedo. Mi teoría principal es esta. Las personas que se convierten en mombis en el momento de la mordida o después de ella estaban sintiendo una emoción mucho más fuerte que el miedo. Porque el virus parece alimentarse del miedo, la desesperación y la pérdida de control. Pero si en ese instante existe una emoción superior, la persona puede resistirlo parcialmente. Y aquí entran todos los casos conocidos. Winam. Cuando fue mordido, Winam no estaba dominado por miedo. Lo que sentía era odio extremo y deseo de venganza contra Chun-sang. Su mente solo pensaba en destruirlo. Eunji estaba consumida por la rabia y humillación. Su único objetivo era llegar a la sala de profesores y destruir los celulares que arruinaron su vida. Namla quería proteger a Suhyuk. Su emoción dominante era salvar a alguien importante para ella, pero además Namla tiene un detalle muy importante. Ella no sabía que Winam estaba infectado. Para Namla, quien la mordió no era un zombie, era simplemente una persona violenta. Eso significa que probablemente no sintió el miedo de me mordió un infectado, me convertiré. Ella no tuvo tiempo de sentir miedo, porque nunca vio a Winam de esa manera. Y cuando descubre la verdad, ya había pasado tiempo. Oye, Namla, ¿te mordieron?
Tienes una marca allí. No fue un zombie. Winam la mordió. ¿Cómo? Winam la mordió. ¿Lo conoces? ¿De verdad te mordió él? ¡Que respondas! Es la verdad. A Winam también lo mordieron. ¿Estás seguro de que lo mordieron? Sí. Entonces me transformaré. Tal vez para ese momento ella ya le había ganado parcialmente al virus. Punto 2. La voluntad de sobrevivir. El profesor de ciencias dijo algo muy importante en la serie. Se necesita voluntad. El instinto de supervivencia es capaz de superar a la inteligencia. Al final, el ecosistema está dominado por esa voluntad. La humanidad no ha podido vencer ni una sola vez a un virus. El parásito entra en un caracol e infecta sus tentáculos oculares. Hace que el caracol se exponga para que así el ave pueda comérselo. En otras palabras, el caracol infectado termina suicidándose. Entonces, ¿se debe a que el caracol era menos inteligente que el parásito? Claro que no. Es porque la voluntad de sobrevivir del parásito era más fuerte que la del caracol. El profesor está hablando. La voluntad evolutiva y hereditaria de sobrevivir Pon atención. es la ley por la que se rigen los organismos vivos independientes. Mencionó al caracol infectado que termina quitándose la vida por culpa del parásito, y explicó que no era porque el caracol fuera débil, sino porque la voluntad del parásito era más fuerte que la del caracol. Eso podría ser exactamente lo que pasa aquí, solo que en los zombies ocurre al revés. La voluntad de la persona es más fuerte que la del virus. No lo elimina por completo, pero tampoco deja que tome el control total, y por eso conservan recuerdos, pensamientos y parte de su humanidad. Punto 3. ¿Esto explica a Chonsang? Tengo un video donde hablo sobre cómo Chonsang sobrevivió y cómo va a regresar. En ese video mencioné muchas cosas, pero también mencioné que había algo que tiene en común con los demás zombies, pero en ese video dije que lo mencionaría y hablaría de ello en otro video, el cual es este. Si no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción y hasta el final del video. Así que presten mucha atención, porque este es otro dato que puede darnos una pista sobre que Chonsang va a estar vivo. Muchos creemos que Chonsang sigue vivo, y si observamos el momento en que fue mordido, él no estaba concentrado en su miedo. Estaba pensando en salvar a sus amigos, en detener a Winam, en ganar tiempo antes de la explosión. Su deseo de proteger a los demás era mucho más grande que el miedo a morir. De hecho, incluso después de haber sido mordido, él estaba muy feliz porque había besado a Onjo, la chica de la que estaba enamorado desde la infancia. ¡Vengan por mí! Porque el día de hoy yo soy el chico más feliz. Y eso lo conecta con todos los demás zombies. Tal vez esa fue la pista más importante. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el video, suscríbete y deja tu like, que todavía viene la parte más interesante. Parte 2. ¿Por qué algunos mordidos por zombies se convierten en zombies y otros en zombies? Aquí es donde todo se complica. Mucha gente piensa, si un zombie te muerde, automáticamente te conviertes en zombie, pero eso es falso. Ejemplos: Winam mordió a varias personas. Sabemos que Winam mordió a Namla, y ella sí se volvió zombie, pero también mordió a Nayeon y al chico arquero, y ellos no se volvieron zombies, terminaron como zombies normales. Entonces no depende solo de quién muerde, depende también de quién recibe la mordida. Teoría 1. La zona de la mordida. Hay quienes creen que si un zombie muerde el brazo, hay más posibilidades de volverse zombie, y si muerde cuello, rostro u otras zonas, zombie normal. Esto nace porque Namla fue mordida en el brazo, Nayeon fue mordida en el cuello, y el arquero en otras zonas. Aunque en realidad el arquero fue mordido en zonas cercanas al brazo, como el hombro y un poco más arriba de la muñeca. Entonces tal vez esto aplica más al centro del brazo, que es el lugar donde Namla y Chonsang fueron mordidos. Tengo que decir que mientras editaba este video me di cuenta de que esto es un error, ya que la mordida que recibió Chonsang tampoco fue en el centro del brazo, fue también un poco más arriba de la muñeca, al igual que el arquero.
Por lo tanto, esta teoría se me hace aún menos probable y siento que todo ha sido una coincidencia. Lo cual nos da otra pista de que Chong-sang está vivo ya que fue mordido en el mismo lugar que Namla. No es una regla confirmada, pero sí una coincidencia interesante. Teoría 2. Cantidad de mordidas. Otra teoría dice que una sola mordida da oportunidad de mutación parcial. Múltiples mordidas tatúan el cuerpo y convierten a la persona en zombie común. Por ejemplo, Namla recibió una sola mordida clara. El arquero fue atacado múltiples veces. Aunque tengo que decir que no la veo tan probable, ya que sabemos que Eunji y Winam fueron mordidos en múltiples ocasiones y se convirtieron en zombies. Mientras que por ejemplo Nayeon fue mordida una vez y se convirtió en zombie. Aunque tampoco aplica en todos los casos, tal vez sí podría influir. Teoría 3. La mente de la víctima. Y para mí, esta sigue siendo la más fuerte. No importa quién te muerda, importa cómo está tu mente en ese momento. Si eres consumido por miedo, zombie. Si tu voluntad supera el virus, zombie. Eso explicaría por qué Namla resistió y otros no. Nayeon tenía miedo cuando vio a Winam. El arquero sintió miedo después de haber sido mordido al ver cómo le clavó la flecha a Winam, pero él actuó como si nada. ¿Y la mamá de Chong-sang? Muchos preguntan, si ella quería encontrar a su hijo con tanta fuerza, ¿por qué sí se convirtió? Mi teoría es que al ver a Yoon-soo bajó la guardia emocionalmente, se confió, y cuando fue mordida, el miedo la dominó en ese instante. A veces no importa lo que sentías antes, importa lo que sentiste exactamente en el momento de la mordida y después de la mordida. Conclusión. Entonces, resumiendo, los zombies podrían nacer cuando la voluntad humana supera parcialmente al virus. El odio de Winam, la rabia de Eunji, el deseo de proteger de Namla y posiblemente el sacrificio de Chong-sang, mientras que quienes son vencidos por el miedo terminan como zombies comunes. Y si esto es verdad, la temporada 2 podría mostrarnos muchos más zombies. Antes de terminar con este video tengo que mencionar que hay otras personas que la serie siempre quiso hacernos creer que eran zombies, pero que sin embargo podrían estarse tratando de zombies, incluso de una nueva clase de zombies que aún no conocemos. Sin embargo voy a hablar de eso en otro video. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta teoría tiene sentido? ¿Piensas que Chong-sang sigue vivo? ¿O crees que todo depende de otra razón? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y comparte para seguir trayendo más teorías de Estamos Muertos. Ver todo su apoyo me motiva muchísimo a seguir trayéndoles contenido. Si tienen más teorías sobre Estamos Muertos, déjenlas en los comentarios, porque tal vez una de ellas termine convirtiéndose en el próximo expediente de Archivo Hyo-san, porque en Hyo-san algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Hyo-san. Y el expediente sobre por qué los zombies se convierten en zombies sigue abierto. El padre del bebé en Estamos Muertos no es quien crees. La teoría de que Soo-hyuk es el padre del bebé suena convincente, hasta que empiezas a analizarla de verdad. Porque sí, hay mucha gente que cree que en Estamos Muertos esto podría ser cierto. Pero cuando revisas bien la historia, hay varios detalles que no terminan de encajar. Y mientras más lo piensas, más posibilidades aparecen. Incluso algunas que la serie nunca explica del todo. Así que vamos a analizar de dónde salió esta teoría y qué tan probable es realmente. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. También puedes comentar lo que piensas, me encanta leerlos. Ahora sí, vamos con el video. Antes de empezar quiero aclarar algo importante. Esto es solo una teoría / análisis. No busco imponer mi opinión, solo compartir con ustedes lo que yo creo que podría pasar. ¿Soo-hyuk es el padre del bebé? Este video nace gracias a Jacobo, un suscriptor que me pidió que hablara de esta teoría, así que hoy vamos a analizar qué tan probable es. ¿Quién es el padre del bebé? Hay una teoría que dice que Soo-hyuk podría ser el padre del bebé, pero siendo honesta es una teoría que a mí me cuesta mucho creer.
porque implicaría algo sobre Soo-hyuk que realmente no quiero imaginar. De todas formas, hay que aclarar algo importante. En realidad no sabemos cómo surgió ese embarazo, es decir, no sabemos si fue algo que pasó de forma voluntaria entre dos personas o si ocurrió en circunstancias mucho más complicadas de las que la serie nunca habla directamente. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, podría ser el bebé de algún novio que ella tuviera, alguien que tal vez ni siquiera conocemos ni lleguemos a conocer. Podría ser simplemente una persona que no se hizo responsable y desapareció, y que para la historia realmente no es importante revelar quién es. También existe la posibilidad de que alguien del grupo de bullies haya estado involucrado, y dentro de ese grupo hay varias opciones, como Wee-nam, So Myung-wan, que era el líder, Chang-hoon, el del suéter azul, y lamentablemente también se menciona a Soo-hyuk dentro de esta teoría. Pero siendo completamente honesta, yo creo que podría ser cualquiera de ellos menos Soo-hyuk. Sí, sabemos que él era parte de los bullies y que participaba en peleas y golpes, lo cual ya es serio, pero personalmente no logro verlo siendo capaz de algo mucho más grave que eso. Además, sabemos que Soo-hyuk cambió antes de todo el brote. De hecho, en la reunión donde estaban los directivos de la escuela, el maestro de ciencias y los bullies hablando sobre lo que le pasaba al hijo del maestro de ciencias, Soo-hyuk ya no estaba en esa reunión, lo cual nos da a entender que ya no estaba en el grupo desde mucho antes. Una de las razones principales de su cambio fue Namla, porque si él seguía siendo parte de ese grupo, ella jamás le habría prestado atención. Pero también existe otra posibilidad. Tal vez Soo-hyuk sabía que uno de sus amigos había cruzado un límite muy grave con una chica, algo que jamás debió pasar y que terminó causando ese embarazo. Y tal vez al darse cuenta de eso fue cuando realmente abrió los ojos y lo hizo darse cuenta de lo terrible que era ese grupo, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de alejarse. También hay otro detalle interesante. En ningún momento de la serie nos muestran una reacción clara de Soo-hyuk hacia la chica embarazada, ni cuando ella pidió ir al baño, ni cuando estaba en la enfermería. Y siento que si él fuera el padre, probablemente los creadores nos habrían dejado alguna pequeña pista, aunque fuera una mirada, una reacción incómoda o un momento que hiciera pensar, aquí hay algo, pero eso nunca sucede. Por eso también existe otra posibilidad bastante realista, que la serie simplemente nunca nos diga quién es el padre. Tal vez la intención de los guionistas no era crear un misterio sobre el padre del bebé, sino introducir un bebé en la historia por alguna razón importante para el futuro de la trama. Es decir, puede que el bebé sea relevante para la historia, pero no necesariamente quién es el padre. Incluso es posible que el padre ni siquiera sea un personaje que conocemos. Y siendo completamente sincera, por mi propia tranquilidad mental, prefiero creer que Soo-hyuk no es el padre. Porque aunque sabemos que en el pasado fue bully, quiero pensar que nunca llegó a ese nivel, que sus errores se quedaron en peleas y violencia, lo cual ya es grave, pero no en algo todavía peor. Además, desde el primer episodio vemos que ese grupo era capaz de comportamientos muy desagradables, como cuando están tomando fotos indebidas de Eunji. Así que sabemos que dentro de ese grupo había personas capaces de cruzar ciertos límites. Por eso también existe la posibilidad de que alguien más del grupo haya sido responsable, y que Soo-hyuk, al darse cuenta de lo que había pasado, haya entendido finalmente la gravedad de todo y decidiera alejarse. Pero al final, la verdad es que no lo sabemos. Conclusión. A lo que quiero llegar con todo esto es que no veo a Soo-hyuk siendo el padre de ese bebé, y mucho menos si ese embarazo fue de forma involuntaria. Como mencioné al principio de este video, no sabemos cómo surgió ese embarazo, si de forma involuntaria o voluntaria por parte de la chica, que es Jisoo. En el caso de que Soo-hyuk sí sea el padre de ese bebé, yo creo que fue un embarazo voluntario. Un embarazo donde eran novios, pasaron cosas, la chica quedó embarazada, terminaron y ella nunca le dijo a Soo-hyuk que estaba embarazada, ya que la serie nunca nos muestra a Soo-hyuk como una persona realmente mala. O sea, sabemos que tuvo un pasado turbio, tal vez con golpes, etc. Sin embargo, siempre nos los muestran también como una persona bastante responsable, amable, protector y todo eso. O sea, no pareciera un chico capaz de hacer algo de esa magnitud en contra de la voluntad de alguien. Aunque también no sabemos cuál es su pasado, ya que pues no nos han dejado ver mucho acerca de él. Sin embargo, por lo que vemos en esta temporada, no parece alguien capaz de hacer algo así. No sé si estoy logrando que se dé a entender lo que estoy tratando de decir.
Sin embargo, pues espero que se den una idea de qué es lo que trato de dar a demostrar con esto. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y suscribirte, me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, continuamos con el video. Eso en el hipotético caso de que Soo-hyuk sea el padre del bebé. También disculpen si estoy hablando como con códigos, sin embargo no quiero introducirme a ese tema, por eso es que trato de hablarlo de la forma más discreta posible. Sin embargo, espero que aún así entiendan a qué me refiero. Y en el caso de que el embarazo fuese de forma involuntaria, yo no creo que fuese Soo-hyuk, sino más bien alguno de los bullies, ya que pues sabemos que ellos sí son capaces de cruzar ciertos límites. Entonces, a ellos sí los veo capaces de hacer algo así. O también está la posibilidad, que es la que yo más creo, que la chica haya tenido un novio que ni siquiera conocemos en la serie, haya quedado embarazada y ya sea que no le haya dicho o que le haya dicho y él no se hiciese responsable, y pues así es que surgió ese bebé. Esa es la teoría que a mí se me hace más lógica o que más podría suceder, ya que siento que en realidad el tema de quién es el padre del bebé no es tan importante como parece. Siento que introdujeron a ese bebé en la trama ya que va a ser importante para la segunda temporada, pero no va a ser importante quién es el padre. Realmente siento que el bebé va a ser importante en la segunda temporada, ya que si metieron a ese bebé en la serie es por una buena causa o por una razón importante para la segunda temporada. Porque a ver, si el bebé no hubiese estado en la serie, de todas formas todo hubiese pasado tal cual pasó, o sea, nada hubiese cambiado. Los policías de igual forma hubiesen entrado a la pollería, ya que ellos entraron ahí porque estaban escapando de los zombies, no porque escuchaban un bebé o algo por el estilo. Entraron ahí por escapar de los zombies, así que incluso si el bebé no hubiese estado, igualmente hubiesen entrado ahí. También se seguirían encontrando con la otra niña, después con el youtuber, después su amigo hubiese dejado abandonado entre comillas al otro policía en el techo, luego hubiese regresado con el camión, luego se hubiesen topado con Eunji y todo hubiese pasado tal cual pasó. Nada hubiese cambiado si ese bebé no hubiese estado ahí. Así que si el bebé está ahí es porque siento yo que va a ser importante para la segunda temporada, tal vez alguna especie de cura para el virus o algo por el estilo, algo importante. Sin embargo, tal vez quién es el padre no es importante. Tal vez el bebé es importante para la segunda temporada, por eso pusieron a Jisoo embarazada, sin embargo no es importante quién es el padre del bebé. Yo creo más en esa teoría, en que tal vez nunca descubramos quién es el verdadero padre del bebé. Y también tengo que decir que se me hace un poco feo acusar a Soo-hyuk de ser el padre del bebé, especialmente si ese embarazo fue de forma involuntaria por parte de la chica, ya que en la serie vemos a personas muy malas como Winam y los demás bullies que sí serían capaces de hacer ese tipo de cosas. Entonces se me hace muy feo acusar a Soo-hyuk teniendo a otras personas peores que él, ya que sí, sabemos que Soo-hyuk fue un bully. Yo veo a Soo-hyuk siendo un bully más como Hyunjun, que era la chica del grupo de bullies, que sabemos que era parte del grupo, sin embargo como que siempre se quedaba desde lejos, veía y no hacía nada por detenerlo. Entonces, o sea, no hacía nada de golpes, pero tampoco hacía nada para defender a las personas. Veo a Soo-hyuk siendo algo así. A él sí involucrándose más en los golpes, sin embargo no a nada más grave. Entonces, o al menos eso es lo que yo siento de él por lo que vimos en esta temporada. Entonces se me hace un poco feo acusarlo de algo así en caso de que haya sido un embarazo involuntario, teniendo a personas como Winam que sí serían capaces de hacer eso, o cualquiera de los otros bullies. Entonces, sin duda, si fuese un embarazo involuntario, creo que podría ser cualquiera de los bullies menos Soo-hyuk, ya que por lo que mostró, la personalidad que mostró, sí, tal vez era un bully que golpeaba, lo cual ya es grave. Sin embargo, no creo que fuese capaz de hacer algo todavía más grave que eso. Quería hacer como esta conclusión para hablar un poco más sobre lo que yo opino acerca de esta teoría y no tanto de lo que vemos en la serie o lo que la serie nos deja ver. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Quién podría ser el padre de este bebé? Si tienen más teorías sobre Estamos Muertos, déjenlas en los comentarios, porque tal vez una de ellas termine convirtiéndose en el próximo expediente de Archivo Hyo-san. Por ahora tendremos que esperar hasta la segunda temporada para descubrir si la serie decide responder esa pregunta, o si simplemente nunca nos lo dicen. Y bueno, hasta aquí el video de hoy.
Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que suba. También puedes compartir este video con otros fans y comentar tu opinión, teorías o todo lo que pienses. Aquí todos pueden opinar con respeto. De verdad, todo su apoyo me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles más contenido. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Esto es Archivo Hyosal. Y el expediente sobre quién es el padre del bebé sigue abierto. ¿Qué pasó con el papá de Chon-sang? La teoría más oscura. ¿Y si te dijera que uno de los personajes más olvidados de Estamos Muertos podría ser clave para el futuro de la serie? Sí, estoy hablando del papá de Chon-sang, un personaje que apareció segundos, pero que dejó una incógnita enorme. ¿Murió? ¿Sobrevivió? ¿O hay algo mucho más oscuro detrás de su desaparición? Antes de empezar, recuerda que todo lo que vas a escuchar en este video es solo una teoría basada en lo que vimos en la serie y algunos detalles que pueden pasar desapercibidos. Nada de esto es oficial, pero créeme, tiene mucho sentido. Si te gusta Estamos Muertos tanto como a mí y quieres más teorías, análisis y detalles ocultos, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que también sea fan de la serie. Esta teoría me la han pedido muchas personas en mis videos, así que no puedo dedicársela a una persona en específico. Sin embargo, si tú eres una de esas personas que me ha pedido que hable sobre esta teoría, este video va dedicado para ti. Ahora sí, vamos a empezar. La realidad es que en Estamos Muertos casi siempre hay algo que analizar, algo que teorizar, algo que conectar. Pero hay un personaje en específico que es prácticamente un misterio total, el papá de Lee Chon-sang. Y es curioso, porque aunque su participación fue mínima, su ausencia es demasiado sospechosa. Si lo piensas, apenas lo vimos en 2 momentos. En el restaurante cuando la mamá le dice que Onjo dijo que el pollo quedó salado. Onjo, ¿está picante? Salado. ¿Qué? ¿Y ese está muy picante? No, salado. Cariño, ¿Sí? quedó salado. ¿Qué? ¿Salado? Onjo dice que sí. Pues... Y justo antes del brote, cuando él se va del lugar. Quedó muy bien, se ve muy bien. Explícame, ¿por qué era necesario poner la cara de nuestro hijo? Ay, se me olvidó. Voy a ir a entregar esto. Parece que es debido a un brote masivo de un virus altamente infeccioso. Debido al nivel de propagación, parece ser una enfermedad altamente infecciosa. Nos acaban de llegar una información. Y ya está, desaparece completamente. No hay menciones, no hay búsquedas, ni siquiera Chon-sang vuelve a hablar de él. Y eso, en una serie como esta, no suele ser casualidad. Desarrollo de la teoría. Aquí es donde empieza lo interesante, porque aunque no tenemos pistas claras, sí podemos construir posibilidades. Teoría 1. Se convirtió en zombie. La opción más lógica y también la más triste. Es muy probable que al estar fuera cuando comenzó el brote haya sido una de las primeras víctimas. Sabemos que el virus se propagó extremadamente rápido y que muchas personas ni siquiera tuvieron oportunidad de reaccionar. Así que hay 2 escenarios aquí. Murió durante la explosión donde se supone que acabaron con todos los zombies, o peor, sigue ahí afuera convertido en zombie. Y aquí viene lo fuerte. ¿Te imaginas que en la siguiente temporada, Chon-sang, si sigue con su condición de zombie, se encuentre con su propio padre también convertido? Sería un momento brutal emocionalmente. Teoría 2. Sobrevivió y llegó al refugio. Ahora vayamos a algo más esperanzador. Existe la posibilidad de que haya logrado sobrevivir, que haya escapado del brote y eventualmente haya llegado a uno de los refugios militares, como pasó con el grupo de estudiantes. Pero aquí hay un problema. Si sobrevivió, ¿por qué nunca se menciona? ¿Por qué nadie habla de él? ¿Por qué no hay una escena de él llegando al refugio? ¿Por qué no regresó a buscar a su familia? Esto podría significar 2 cosas. O la serie decidió ignorarlo, lo cual sería raro, o están guardando su historia para algo más grande.
Tal vez en la siguiente temporada podríamos ver un reencuentro inesperado. Pero aquí viene el conflicto. ¿Cómo reaccionaría un padre al ver a su hijo convertido en algo que no es completamente humano? Teoría 3. Se convirtió en Mombi. Y ahora la teoría más interesante. ¿Y si no murió, pero tampoco es completamente humano? Sabemos que existen los Mombis como Nambla o Winam, personas infectadas pero con conciencia. Entonces, ¿y si el papá de Chun-Sang también fue mordido, pero no murió? Esto abriría muchas posibilidades. Podría estar oculto, tratando de sobrevivir sin perder el control. Podría formar parte de otro grupo de infectados conscientes, o incluso podría reencontrarse con Chun-Sang, pero desde el mismo lado. Imagínate eso. Padre e hijo, ambos convertidos en un mundo donde ya no pertenecen ni a los vivos ni a los muertos. Eso sí sería un giro increíble. Si te está gustando la teoría, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Reflexión. Lo más extraño de todo no es que no sepamos qué pasó con él, es que la serie decidió no decir absolutamente nada. Y en una historia donde cada detalle importa, el silencio también es una pista. Puede que no lo volvamos a ver nunca, o puede que sea una pieza clave para lo que viene. Conclusión. Entonces, tenemos 3 posibilidades principales. 1. Se convirtió en zombie durante el brote y murió en la explosión, o se convirtió en zombie durante el brote pero sigue deambulando por las calles. 2. Sobrevivió y está en un refugio. 3. Se convirtió en un mombi y podría regresar más adelante. Ninguna está confirmada, pero todas encajan con lo poco que sabemos. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que pasó con el papá de Chun-Sang? ¿Murió? ¿Sobrevivió? ¿O crees que volverá como algo completamente inesperado? Te leo en los comentarios. Y si quieres más teorías como esta de Estamos Muertos, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. Si tienen más teorías sobre Estamos Muertos, déjenlas en los comentarios, porque tal vez una de ellas termine convirtiéndose en el próximo expediente de Archivo Hyo-san. Porque en Hyo-san, algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Hyo-san, y el expediente sobre el padre de Chun-Sang sigue abierto. La serie nos dijo que Onjo era la cura, y nadie lo notó. Imaginen esto por un segundo. Todo el país destruido, miles de personas convertidas en zombies, el ejército perdiendo el control, y después de meses buscando una cura, descubren que la respuesta estuvo frente a ellos todo el tiempo. Una simple estudiante y un bebé. Porque, ¿y si Onjo nunca fue completamente humana después del rasguño? ¿Y si el bebé nació con algo en su sangre que ningún científico puede explicar? Y lo peor de todo es que la serie pudo habernos dejado pistas desde el principio. Antes de empezar, quiero aclarar que todo esto es solamente una teoría hecha para entretener. No intento imponer mi opinión y decir que esto vaya a pasar al 100% en la serie. Simplemente voy a analizar pistas, escenas y posibilidades que podrían conectar con el futuro de la historia. Y sinceramente, después de investigar todo esto, la teoría empieza a tener muchísimo sentido. Así que si te gusta Estamos Muertos, las teorías, los detalles ocultos y todo lo relacionado con la segunda temporada, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y deja tu like, porque este canal está lleno de teorías como esta. Y además, muchísimas personas me habían pedido que hablara sobre la teoría de que Onjo podría ser la cura del virus. Es una teoría que yo también quería hacer desde hace muchísimo tiempo, pero decidí agregar algo más, porque mientras investigaba todo esto, me di cuenta de que tal vez el bebé también podría ser parte importante de la creación de la cura. Y cuando conectas ambas teorías, todo se vuelve todavía más interesante. Introducción a la teoría.
Algo que siempre ha llamado la atención de Estamos Muertos es que el virus jamás afecta a todos de la misma forma. Algunos se transforman instantáneamente, otros resisten un poco más, y luego están los zombies. Personas que fueron infectadas pero que lograron conservar parte de su humanidad, como Namla, como Winam, como Eunji. Pero, ¿y si existe otro tipo de resistencia? Una resistencia mucho más estable, mucho más humana. Y eso nos lleva directamente a Onjo. Porque si analizamos cuidadosamente varias escenas, parece que la serie intentó mostrarnos que había algo extraño en ella desde el inicio. Teoría del bebé. Pero antes de hablar de Onjo, quiero empezar con el bebé, porque honestamente creo que su existencia en la serie no fue casualidad. ¿Por qué el bebé es importante? Como mencioné en mi video sobre quién podría ser el padre del bebé, que por cierto se los dejaré al final del video y en la descripción, el bebé realmente no cambia los acontecimientos principales de la historia. Y esto es importante, porque incluso si el bebé no hubiera estado en la pollería, todo habría ocurrido exactamente igual. Los policías entraron ahí porque los zombies los perseguían, no porque escucharan al bebé, no porque fueran a rescatarlo, no, simplemente terminaron ahí por casualidad. Después salieron, luego encontraron a la niña, después al youtuber y más adelante a Eunji. Todo habría pasado igual. Entonces, si el bebé está en la historia, debe existir una razón importante, y creo que esa razón podría estar relacionada con la cura del virus. ¿Cómo podría el bebé ser especial? Sabemos que la madre del bebé se transformó un poco después de dar a luz, y durante toda la huida hacia la pollería es muy posible que sangre infectada entrara en contacto con el bebé, ya sea por su boca, sus ojos, su nariz o incluso el cordón umbilical. Y aquí viene un detalle muy importante. Cuando un bebé nace, la zona donde estaba conectado el cordón umbilical queda como una pequeña herida natural. No es una herida grave, pero sí es tejido que todavía está cicatrizando. Entonces, si sangre infectada llegó a esa zona, el virus pudo haber entrado en el cuerpo del bebé, pero sin transformarlo. Y eso cambiaría absolutamente todo. El descubrimiento. Imaginen esta escena en la temporada 2. Después del brote, el ejército empieza a estudiar a todos los sobrevivientes. Necesitan entender el virus, cómo funciona, cómo detenerlo. Y entonces deciden analizar también al bebé. Pero cuando llegan los resultados, los científicos quedan en shock, porque descubren algo imposible. El virus está dentro de su cuerpo, pero no lo está atacando. Es como si hubiera nacido adaptado a él, como si su sistema inmune hubiera aprendido a convivir con el virus desde el nacimiento, y eso convertiría al bebé en algo extremadamente valioso, porque su sangre podría contener anticuerpos únicos, anticuerpos capaces de ayudar a crear una cura. Onjo podría ser la cura. Pero ahora viene la parte más importante de toda esta teoría, porque hay varias escenas que hacen pensar que Onjo podría ser especial, y honestamente, cuando unes todas las pistas, ya no parece coincidencia. Número 1. El rasguño. El primer momento ocurre cuando llevan a Kim Yeonju a la enfermería. Sabemos que ella ya estaba infectada, la colocan sobre la camilla y comienzan a inmovilizarla usando sábanas. Pero entonces vemos que logra rasguñar a Onjo en la mano. Y aquí está el detalle importante. Kim Yeonju tenía los brazos atrapados. Prácticamente no podía moverlos. Lo único que podía mover con libertad era la cabeza. Así que el rasguño probablemente no fue hecho con las uñas, sino con la boca. Y sabemos perfectamente que eso basta para infectar a alguien, pero Onjo jamás se transformó, y además no parecía un rasguño pequeño. Aunque nunca nos muestra la herida directamente, sí vemos que su padre le coloca una venda alrededor de la muñeca, y sinceramente, si hubiera sido algo mínimo, una curita habría bastado,
pero no, padecía algo mucho más serio. Número 2. El zombie de la cafetería. El segundo momento ocurre durante el caos de la cafetería, y esta escena siempre me pareció extraña. Un zombie corre directamente hacia Onyo, se lanza encima de ella, pero no la muerde, no la ataca, no intenta arrancarle la carne como normalmente hacen los zombies. Simplemente se queda mirándola, oliéndola, gruñendo encima de ella, como si estuviera confundido. Y justo después llega Chon-sang y se lo quita de encima. Así que nunca sabremos qué iba a pasar realmente. Pero aquí está lo raro. Los zombies estamos muertos jamás dudan. Cuando encuentran a alguien, lo atacan inmediatamente. No esperan, no observan, no se detienen. Entonces, ¿por qué ese zombie reaccionó diferente con Onyo? Tal vez porque podía detectar algo en ella, algo relacionado con el virus. Y antes de continuar, quiero que me dejen en los comentarios, ¿ustedes creen que Onyo realmente fue infectada o creen que todo esto son simples coincidencias? Y si te está gustando la teoría, no olvides suscribirte, porque se vienen muchísimas teorías más de Estamos Muertos. Número 3. Los ratones del laboratorio. Y ahora viene probablemente la pista más extraña de todas. Cuando Onyo y Yu-jong regresan al salón de ciencias para buscar el dron, entran al almacén, y ahí están los ratones infectados, los mismos ratones relacionados con el virus, y específicamente el mismo ratón que mordió a Kim Jong-un. Pero cuando uno de ellos se acerca a Onyo, se acerca a su pierna, la huele, exactamente igual que el zombie de la cafetería, y eso ya empieza a ser demasiado sospechoso, porque parece que tanto los zombies como los animales infectados la reconocen como algo parecido a ellos, como si detectaran al virus dentro de ella. Pero al mismo tiempo, Onyo sigue siendo completamente humana, no tiene fuerza sobrehumana, no tiene oído mejorado, no pierde el control, entonces tal vez su cuerpo reaccionó diferente. ¿Cómo descubrirían que Onyo y el bebé son especiales? Después del brote, el ejército y los científicos seguramente comenzarían a estudiar a todos los sobrevivientes. Harían análisis de sangre, pruebas, experimentos, buscarían entender por qué algunos resistieron más tiempo que otros, y entonces descubrirían algo extraño en Onyo. Porque mientras el virus destruye células normales, la sangre de Onyo lograría debilitarlo en laboratorio. Y al comparar sus análisis con los del bebé, todo empezaría a conectarse, porque ambos tendrían algo que nadie más posee. El gobierno cambia su forma de verlos. Y aquí es donde la teoría se vuelve todavía más oscura. Porque en el momento en el que el gobierno descubra esto, Onyo y el bebé dejarían de ser vistos como simples sobrevivientes. Ahora serían la posible clave para salvar al mundo. Y eso también podría ponerlos en peligro, porque habría científicos intentando protegerlos, pero también personas intentando utilizarlos. ¿Tendrían que morir para crear la cura? Y hay algo que muchas personas preguntan, ¿tendrían que morir para hacer la cura? Y la respuesta es no, no sería necesario, porque para investigar una posible cura solo necesitarían muestras de sangre, podrían estudiar los anticuerpos, analizar cómo reaccionan sus células, investigar por qué el virus no los afecta igual, e intentar replicar esa resistencia en un tratamiento, así que no tendrían que sacrificarlos, solo estudiar lo que hace especiales a sus cuerpos. Esto suena muy irreal. Ahora, sé que algunas personas podrían pensar que esto suena imposible, pero realmente no lo es. En la vida real existen personas cuyos cuerpos reaccionan de manera distinta a ciertos virus. Algunos desarrollan resistencia natural o anticuerpos especiales. Incluso en algunas enfermedades se ha utilizado plasma de personas recuperadas porque contenían anticuerpos que ayudaban a otros pacientes. Así que la idea de que Onyo o el bebé tengan algo especial en su sangre no sería tan loca como parece.
y sinceramente, creo que la serie dejó suficientes pistas como para considerar esta teoría. Conclusión. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Onyo realmente podría ser la cura del virus? ¿Creen que el bebé tendrá un papel importante en la temporada 2? ¿O creen que todo esto fueron simples coincidencias? Porque honestamente, si todo esto termina siendo verdad, la serie nos habría estado preparando desde la temporada 1. Y eso sería una locura. Si te gustó el video, no olvides comentar, compartir con otros fans, dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. También comenta tu teoría porque siempre leo los comentarios. Y si quieres más teorías de Estamos Muertos, quédate en el canal porque se vienen videos muy interesantes. Porque en Kyo-san, algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Kyo-san. Y el expediente sobre la cura del virus sigue abierto. El virus no murió. ¿Cómo podría regresar en Estamos Muertos, temporada 2? Todos creemos que el ejército acabó con el virus al final de la primera temporada. Sin embargo, ¿y si eso nunca fue verdad? ¿Y si el virus no murió en Kyo-san, sino que simplemente estaba esperando? Porque si habrá una segunda temporada de Estamos Muertos, entonces alguien o algo tendrá que iniciar el brote otra vez. Y lo más aterrador es que hay varias posibilidades. Algunas incluso podrían expandir el virus por todo Seúl y posiblemente gran parte de Corea. Así que vamos a hablar de algunas teorías acerca de cómo el virus podría volver a expandirse en la segunda temporada de Estamos Muertos. Antes de comenzar, quiero aclarar que todo lo que veremos en este video son teorías y opiniones personales basadas en escenas, detalles y filtraciones que han surgido hasta ahora. No intento imponer ninguna idea como verdad absoluta ni decir que esto vaya a pasar sí o sí en la serie. Así que si tú tienes otra opinión o teoría distinta, puedes dejarla en comentarios porque me encanta leerlas. Y si te gusta Estamos Muertos, las teorías, filtraciones y todo lo relacionado con la temporada 2, aprovecha para suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir trayendo más contenido como este. Introducción a la teoría. Ahora sí, sabemos que supuestamente al final de la primera temporada el ejército logró acabar con el virus usando el bombardeo sobre Kyo-san. Sin embargo, si va a existir una segunda temporada es porque claramente la historia del virus no terminó ahí. Y hoy vamos a explorar varias teorías acerca de cómo el virus podría regresar. Y lo más importante, cómo podría posiblemente expandirse por todo Seúl. Algunas teorías son más probables que otras. Sin embargo, hay una en particular que podría estar muy cerca de ser la más oficial. Teoría 1. Los zombies. La primera teoría tiene que ver con los zombies, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse bastante interesantes, porque esta teoría en realidad tiene varias posibilidades. 1. Grupo de Namla. Sabemos que Namla no era una zombie normal, y que al final supimos que existían más personas como ella. Aún tengo cosas que hacer aquí. Hay varios chicos que son como yo. Algunos huyeron de la escuela, pero todavía quedan unos cuantos por ahí. Entonces, ¿qué pasaría si alguno de esos zombies no pudiera controlar su hambre? Tal vez alguno del grupo de Namla terminaría mordiendo a alguien. Pero aquí aparece una posibilidad interesante. ¿Y si la persona mordida no se convierte en zombie sino en un zombie normal? Eso podría provocar un nuevo brote prácticamente imposible de controlar. O incluso, si alguno de los zombies del grupo de Namla muerde a alguien y esa persona también se convierte en zombie, al ser nueva en eso de ser zombie, no sabría cómo controlarse y podría ir infectando a más personas que sí se convertirían en zombies. O incluso tal vez ni siquiera sea alguien del grupo de Namla quien muerda a otra persona, sino otro zombie desconocido que todavía sigue escondido.
2. Eunji. La segunda posibilidad dentro de esta teoría es Eunji. Recordemos que los militares la tenían retenida para estudiarla. Pero, ¿qué pasaría si lograra escapar? Eunji podría infectar a un militar, o incluso a una persona común, iniciando nuevamente la propagación del virus. El profesor Lee. Y aquí entramos en algo todavía más extraño, porque el profesor Lee realmente nunca padeció convertirse en un zombie común. Más bien, daba la sensación de ser algo que estaba en medio, entre un zombie y un mombi. Tal vez sea el nuevo antagonista de esta temporada. Así que otra posibilidad es que el propio profesor Lee terminara mordiendo a alguien y expandiendo nuevamente la infección, su creación. 4. Traslado de infectados. Y todavía hay otra posibilidad. Tal vez Seunji o incluso la familia del profesor Lee, durante algún proceso de traslado para ser estudiados o llevados a otro lugar, terminaran mordiendo a alguien. Y a veces, un solo error es suficiente para iniciar un desastre. Por cierto, si hasta ahora te están gustando estas teorías, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque todavía faltan las teorías más inquietantes y una posible explicación que podría estar relacionada con filtraciones de la temporada 2. Teoría 2. Los animales. La segunda teoría tiene que ver con algo que muchos olvidan, los animales infectados, porque sí, el virus no solo afectó a humanos. Sabemos que existieron las ratas infectadas del profesor Lee. Entonces, ¿y si antes del bombardeo algunas lograron escapar? Podrían haberse movido por alcantarillas, salir de Hyosan, llegar hasta Seúl y terminar mordiendo a alguien. Y sinceramente sería bastante curioso y aterrador, porque significaría que las ratas siempre terminan siendo el origen del brote. Pero tampoco tienen que ser solamente ratas. Tal vez existió otro animal infectado, quizá un perro, un gato o cualquier animal que hubiera sido mordido por un mombi intentando controlar su hambre. Y si sobrevivió, podría convertirse en un nuevo portador del virus. Teoría 3. Zombies sobrevivientes. La tercera teoría es bastante simple, pero también muy posible. ¿Y si algún zombie sobrevivió al bombardeo? Puede sonar difícil, pero no imposible. Tal vez estaba en un sótano, en el metro o atrapado en algún lugar protegido durante la explosión. Y después simplemente salió. Bastaría con que llegara a Seúl infectada a una sola persona y todo comenzaría otra vez. Teoría 4. La curiosidad humana. La cuarta teoría tiene que ver con algo muy humano: la curiosidad. Ahora que Hyosan probablemente sea conocida como una ciudad zombie abandonada, es muy probable que alguien quisiera entrar, tal vez para investigar, tal vez para hacer un stream o incluso un video de YouTube, tal y como vimos con el streamer de la primera temporada. Y si todavía queda algún infectado, ya sea humano o animal, esa persona podría terminar convirtiéndose en la primera víctima del nuevo brote. Porque como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Teoría más oficial: Roy Jae-won y el festival universitario. Ahora pasemos a la teoría que podría ser la más cercana a una explicación oficial. Y aquí entra Han Do-seok, el personaje que interpretará a Roy Jae-won. Existe una supuesta sinopsis del primer episodio que dice que este personaje sería un mombi y que él iniciaría el nuevo brote. Además, también existe una filtración relacionada con un festival universitario en la Universidad de Onjo, donde aparentemente ocurrió algo. Así que aquí aparece una teoría bastante fuerte. Tal vez el personaje de Roy Jae-won llegó a ese festival, mordió a alguien y provocó nuevamente el caos. Lo interesante es que esto haría que el brote comenzara otra vez en un entorno escolar.
sin embargo ahora con posibilidades de expandirse por todo Seúl. Y además, existe la posibilidad de que este personaje sea parte del grupo de Namla, lo que conectaría directamente esta teoría con la primera que mencioné sobre los Monbis. Y si eso fuera cierto, significaría que el grupo de Namla podría ser mucho más importante para la temporada 2 de lo que imaginamos. Conclusión. Así que, recapitulando, el virus podría regresar por distintas razones. Por un Monbi incapaz de controlar su hambre, por Eunji, por el profesor Lee, por animales infectados, por zombies sobrevivientes, o incluso por personas que entren a Hyo-san buscando fama o respuestas. Sin embargo, la teoría del personaje de Ro Jae-won y el evento universitario podría ser una de las posibilidades más fuertes, especialmente por las filtraciones que han aparecido. Aunque al final, todavía tendremos que esperar para descubrir cuál será la verdadera respuesta de la serie. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todas estas teorías te parece más probable? ¿Crees que el virus regresará por culpa de un Monbi? ¿O tienes una teoría completamente distinta? Déjamelo aquí abajo en comentarios, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con otro fan de Estamos Muertos para que también deje su teoría. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en otro video más. Nos vemos muy pronto con más teorías, filtraciones y contenido de Estamos Muertos. Porque en Hyo-san, algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Hyo-san. Y el expediente sobre aquello que sobrevivió a Hyo-san sigue abierto. Y hasta aquí llega este especial. Si llegaste hasta el final, de verdad muchísimas gracias por acompañarme. También quiero agradecerles por hacer posible que este canal llegue a los 10.000 suscriptores. No imaginé que tantas personas compartirían conmigo esta pasión por Estamos Muertos tan rápido. Espero que hayan disfrutado volver a ver estas teorías, o incluso descubrir alguna que no habían visto. Cuéntenme en los comentarios cuál sigue siendo su favorita, y cuál creen que realmente podría hacerse realidad en la temporada 2. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Todavía nos quedan muchos misterios de Estamos Muertos por descubrir juntos. Gracias por todo su apoyo y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Porque en Hyo-san, cada misterio es una pieza de una historia mucho más grande, y mientras siga habiendo preguntas sin responder, siempre habrá una nueva teoría por descubrir. Esto es Archivo Hyo-san, y el expediente de los misterios de Estamos Muertos sigue abierto.